Bien, estamos de vuelta, son las 7 de la tarde con 2 minutos. Los miércoles recibimos aquí en el estudio a Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte de la casa de Radio Pauta. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Por favor. Oye, Cristóbal, justo estábamos viendo ahí en la tele cómo Janet Jara anunciaba una nueva etapa de su campaña presidencial, corrigiendo algunos errores también que ella misma reconoció de la semana pasada. No fue una buena semana para ella, No. pero tampoco para el resto de los candidatos. Pareciera para José Antonio Kast, por ejemplo, esta semana ha estado más bien en la polémica a propósito de algunas declaraciones. Hablemos de lo que está pasando con los dos candidatos que, según distintos sondeos, están liderando la carrera. Sí, despachemos lo de Jara relativamente rápido porque yo creo que es más simple. Dale. Janet Jara se presentó en los últimos meses frente a los chilenos como una cara fresca, ¿cierto? Si bien la veníamos conociendo desde hace un rato y probablemente los éxitos en materia laboral, les voy a llamar éxitos sin evaluarlos normativamente, sino éxitos en el sentido de que lograron parirse esas reformas, ¿cierto? Las 40 horas, el sueldo mínimo y principalmente la reforma previsional, ¿cierto? Nos mostraron la mejor cara del gobierno, de alguna manera la encarnó, ¿cierto? Janet Jara, eso lo hemos dicho varias veces, pero de alguna manera su biografía no era conocida para todos los chilenos, lo dijimos aquí también, ¿cierto? La primaria fue un momento en el cual ella se presentó no solo frente a su sector, sino frente a todo Chile. Y mucha gente dijo, pero mira qué bien, ¿eh? O sea, qué interesante, esta oriunda de Conchalí, de cama ¿cómo era? De cuna de mimbre, que no viene de la élite. Y de hecho, lo hemos dicho también, fue bastante exitosa en copar rápidamente el 30% que uno tiende a pensar representa a la izquierda o centroizquierda en Chile. O sea, evitó que aparecieran otros candidatos por el lado, hizo bien la pega en una primera etapa. La pregunta es, ¿cuánto dura seguir girando la cuenta corriente de la biografía? ¿Y cuándo hay que empezar a decir qué quiero para Chile? ¿Cierto? Esto se lo estoy también copiando a Jimena Jara, que lo dijo el lunes en mi programa Animales Políticos, y me pareció muy, muy interesante esta idea de que hay que pasar marcha, decía eso. Yo interpreto como que hay que pasar a una segunda etapa. Un poquito también porque no ha resultado, creo, lo suficientemente bien pasar de lo biográfico a lo programático. En parte porque los equipos que ha reclutado son los equipos B. Hay gente que no quiere estar ahí, gente que ni siquiera sin que le preguntaran dijo no estoy disponible, por distintas razones. Paulina Bodanovich dijo que Luis Eduardo Escobar no era del socialismo democrático tampoco, ¿no? Como que imagínate. Le quitó el piso. Claro, o sea, digamos que no había mucho entusiasmo en el mundo más reputado en la dimensión técnica, que pareciera ser algo que es necesario para ahuyentar los fantasmas del comunismo. Y después viene este gafe de lo programático, que con cierta independencia del tema específico, la nacionalización del cobre, revela que, no más allá de no conocer bien tu programa, ¿cierto? Una cierta como inconsistencia, ¿cierto? Hay gente que dice que podría ser una especie de inconsciente, ¿cierto? Que en el fondo lo que ella querría si fuese la candidata comunista es nacionalizar el cobre, ¿cierto? Y ahora tiene que decir, bueno, no, ahora que soy la representante de una coalición más grande, no es eso lo que queremos. Pero va más allá del cobre. O sea, hay varias cosas, por ejemplo, el tema de terminar o no con las AFP, el tema del salario vital versus un salario con el que se pueda vivir, o un salario más bien mejor que el salario mínimo, pero que tampoco puede tener un monto específico, donde aparece el pobre Fernando Carmona a esta altura ya cargando como con todos los males del infierno, porque por eso lo saqué, porque puso cosas que yo no quería. Entonces, la pregunta es, más allá de ser, digamos, una contradicción, es un error no forzado salir a decir que en realidad yo no quería esto en el programa. O sea, ¿leyó o no leyó el programa cuando fue a la primaria? Sí, y alguien, ¿cómo se llama? Lo comparaba con que Kast en la elección pasada, cuando le mostraron que en su programa decía que iba a ser más termoeléctrica, él dijo, no, yo quiero menos. Pero ¿cómo? Si en su programa dice que va a ser más, creo que fue Jimena Pizarro, alguien que le decía como... Sí. Macarena Pizarro. Sí. Claro. No, pero es que, bueno, si lo dice ahí, ya no lo quiero. No claro. Y estaban todos los soldaditos cambiando el programa atrás de la... A ver, es cierto que las elecciones no se deciden en el programa.
Eso lo sabemos desde antaño, ¿cierto? Pero es importante que uno conozca más o menos cuáles son los principios sobre los cuales se está parando y cómo se encarnan esos principios en reformas, en instituciones, ¿cierto? En normas, en políticas públicas. Obviamente allí hay un problema, pero insisto, yo estoy de acuerdo contigo que esto refleja un problema mayor, no es solamente la cuestión de la negociación del cobre. Aquí tenemos un problema de que no ha sido capaz de salir de esta fase de biográfica y se metió al tiro a ir a dar examen a una serie de foros empresariales. Que no es su fuerte, confesado en algún momento, en algún círculo íntimo por ella misma. O sea, y ella ha ido siempre como a jugar de visita, diciendo como yo sé que aquí no gano ni un voto. No son muchos los que van a votar por mí, claro. Como una cuestión como bien valiente, pero al mismo tiempo ya es hora de decirle, bueno, pero entonces quizás haya que ir a buscar a la gente que sí es tu público objetivo, ¿cierto? Pero me parece que es razonable que entre a una nueva fase donde ella tenga que decir cuál es el diagnóstico, qué es lo que quiero para Chile. Y lo del diagnóstico no es menor, porque los últimos 3 presidentes, también lo hemos conversado acá, creo que han asumido el poder con diagnósticos errados, con diagnósticos que han sido extremadamente convenientes para ellos. Es decir, han querido pensar... ¿Cómo que, por ejemplo? Que Chile quiere exactamente... No, te pongo un ejemplo. Bachelet 2, ¿ya? ¿Cierto? Asumió con un diagnóstico que era que los chilenos querían derrumbar el modelo, básicamente, ¿cierto? Porque durante los años de Piñera 1 se movilizaron los estudiantes, se movilizaron el Aysén, ¿cierto? Y ya no queríamos saber nada con el modelo. Y ella, que gana mirando para atrás en segunda vuelta, primera vez con un parlamento favorable, dijo, ahora sí puedo ser todo lo socialista que siempre quise ser, algo así, muy distinta a Bachelet 1, digamos. Y al rato, ¿cuánto duró? ¿Un año eso? Vino el caso Cabal, se acabó su capital político, y eso obviamente afecta la suerte de la reforma, sí. Pero parece que Chile no quería, ¿cierto?, demoler a martillazos el modelo, ¿cierto? Creo que hubo demasiada confianza en el diagnóstico que en un minuto se hizo sobre un momento contingente, sobre un estado de ánimo de los chilenos, y se trató de decir que ese era básicamente un juicio estructural sobre lo que se quería. Piñera 2 le gana con mayor distancia a Guillé de lo que pensaba. Acuérdense que la primera vuelta transpiró, ¿cierto? Kast ahí apareció con 8 puntitos en su primera aventura. En su primera aventura. Transpiró Piñera y en segunda le gana por lejos a Guillé y dice, listo, salgo a jugar con 4 delanteros, como diría el Coque Evi aquí en Radio Pauta, ¿cierto? Salgo a jugar, digamos, agresivamente, porque los chilenos ahora quieren aferrarse al modelo como quien no quiere separarse de un ser querido, básicamente. Después, Boric 1, todo ese proceso en el cual gana la primaria y después él llega al poder, el momento de la efervescencia en Chile era rabia contra la élite, claro. Estaba fresquito eso. O sea, había que hablar de todes, ¿cierto? Y de Gualmapu, y de reformar carabineros. Y de refundar. Refundar carabineros, ¿cierto? Y al rato nos dimos cuenta de que era más bien un estado de ánimo. Íbamos a hacer la tumba del neoliberalismo, y aquí seguimos. Correcto, exacto. Y miren que estamos ahora. Entonces, por eso es importante que el diagnóstico que se haga, ¿cierto?, sea fino y no tenga que ver necesariamente con lo que tú quieres que pase, sino con lo que realmente ocurre. Porque muchas veces el momento de ánimo contingente no es suficiente para hacer un juicio estructural sobre lo que quieren los chilenos. ¿Y no sientes que en el caso de Janet Jara en particular, ese diagnóstico como que no está tan claro todavía y está bien difuso y eso le impide desplegarse en campaña? Porque al final... Claro, al momento de presentar esa propuesta y de lo que van a hacer en el eventual gobierno, queda como en frases más bien generales nomás. Sí, es que yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque ya no está ese espíritu progresista de izquierda, el espíritu tumba el neoliberalismo, como dijo la Ceci. No, sí, pero tú lo fraseaste, ¿cierto? Claro, lo citaste. Claramente ya no está el horno para esos bollos. Entonces la pregunta es cómo se presenta una candidata que en teoría debería ir más a la izquierda que Boric, ¿cierto? Sí. Para decir cuál es el diagnóstico actual y para dónde tenemos que ir, ¿cierto? Decir sencillamente vamos a continuar con las transformaciones. O sea, parece que hoy día en Chile, si esas transformaciones fueran muy deseadas, este gobierno tendría mayoría en términos de aprobación. Claro. No la tiene, ¿cierto? Me pregunto cómo podrá ella empalmar correctamente en una agenda que sigue siendo tan adversa para la izquierda. Hablar de
seguridad. ¿Cómo habla de seguridad una izquierda que siempre ha sido media vacilante y media culposa al respecto? Y que han rechazado, su partido ha rechazado todos los proyectos de ley de avance en materia de seguridad. El otro día estaba como tratando de cuadrar el círculo diciendo, habría que decir como más Estado, algo de izquierda, es sinónimo de más carabinero. Pero no sé si funciona. Tengo una duda o más Estado es sinónimo de más empleo público, por lo tanto eso significa, no sé, creo que tiene que salir de ahí y buscar algo que un marco narrativo que le sea más adecuado. La misma Jimena Jara proponía la idea a propósito del sueldo vital, la idea de llegar a fin de mes. Esta idea que no tiene tanto que ver con la grandilocuencia, ¿cierto? Sino decir, ¿sabes qué? ¿Cómo está su bolsillo cuando se acerca el final de mes, ¿cierto? El alza de la luz, ¿cierto? Y lo del sueldo vital yo creo que va un poco en esa línea, ¿cierto? Sí. Tengo una duda contingente y tiene que ver con lo que tú planteabas, ¿no? Pasar de lo biográfico a lo concreto, claro, ¿no? Pero que no es lo programático necesariamente. Yo creo que hay una etapa intermedia que es la del diagnóstico y la visión. Pero a propósito de lo biográfico, en su franja de primaria, ella decía, yo hago un compromiso con ustedes, les hago una promesa. Me comprometo a no mentir. Sí. Y resulta que aparece, probablemente no mintiendo, pero sí negando situaciones que acometió en el pasado, como por ejemplo los retiros, que además, hoy día, si los retiros fueron muy populares hace 4 años, 5 años, hoy día los retiros es como... Sí. Y ella dice, no, yo solo apoyé el primero y el segundo. Y después no fue así. La periodista le pregunta, oiga, pero usted aparece en un video diciendo que el tercero también. Y lo de la temporera también quedó como medio en la nebulosa. Claro. ¿no? ¿Verdad? Sí. Que también. Sí. Entonces, finalmente ahí... ¿Qué es lo peor? Porque cuando tú prometes ser algo... Sí, una cosa... Porque hay gente que no se vende, digamos, de los trigos más limpios, por lo tanto después no la sacáis al pizarrón porque nunca vendió otra cosa de lo que era, ¿cierto? Piñera nunca dijo que era un dechado de virtud a la hora de hacer negocio. Entonces, dijo, yo soy bueno para otras cosas, pero santos, como decía, no, los que no tienen conflicto de interés son los santos y los muertos, una cosa así, o sea, como diciendo... Tenía tantos dichos. El problema es que cuando tú vendes algo, lo que le pasó al Frente Amplio, ¿cierto? Cuando te vendes como virgen, casto y puro, y después te pillan con las manos en la masa, no solamente te juzgan por ese delito, por ese pecado, y por lo menos en términos religiosos, sino también por la inconsistencia. Por ser farsante respecto de lo que habías dicho, claro, que no eras. Como si usted me dijo esto. Exacto. O sea, mejor que se vaya a región. A encontrarse con los ciudadanos. Esa es la decisión del que estamos con Cristóbal Belolio aquí en Hoja de Ruta en Pauta Global. Oye, Cristóbal, hablemos de Kast también. Sí, porque esta semana también tuvo su impasse. Esta declaración sobre el Congreso, que no era tan importante, decía. Sí, yo digo que es más delicada porque nos une con conversaciones que hemos tenido en semanas anteriores. Nosotros dijimos que Matei había decidido en el último tiempo, en vez de ir a pelear el voto más de derecha, había decidido no solo acusar a la campaña de Kast de ser tóxica y odiosa en redes sociales, no solo acusar a ese sector de una leve misoginia, sino además de decir que este tipo de prácticas eran aquellas que caracterizaban los procesos de erosión democrática, ¿cierto? Es decir, Kast es un peligro para la democracia. No lo dijo así, pero para allá iba más o menos la insinuación, ¿cierto? Y justo aparece Kast diciendo, aquí están todos estos analistas diciendo que yo soy un peligro para la democracia, pero miren, lo mismo dijeron de Milei, funciona, ¿cierto? Allá la gente habla ya del milagro argentino, y yo acá voy a gobernar, ¿cierto? Para ser eficiente, porque está esta necesidad de la eficiencia, ¿cierto? Que algo bien paradójico, ¿eh? Porque no nos gusta que los congresos estén empatados, porque cuando están empatados no sacan adelante las reformas, no se puede gobernar, ¿cierto? Los gobiernos no pueden gobernar cuando los gobiernos están empatados. Pero también es curioso que cuando están empatados y estás obligado a ir a negociar con el que está al frente, significa que también es más difícil para el que está en el poder concentrarlo. Es decir, el riesgo de autoritarismo es más difícil cuando tienes que negociar y hay mayor fragmentación. Es más fácil para Orbán, que tiene el Congreso en el bolsillo, en Hungría, ¿cierto?, llevar adelante un programa que concentre el poder, ¿cierto? Mira Bukele. Exacto. Por lo tanto, esta es la paradoja. Nos gusta mayor eficiencia, pero el problema es que darle chipe libre al que gobierna para ser eficiente también significa que concentra el poder y está el típico riesgo de autoritarismo. Hay riesgos grandes, sí. Ahora, en Chile yo creo que hay mucha gente que dice, ¿y qué? Eso es exactamente lo que quiero. Hoy día. Sí, hoy día. O sea, yo el otro día me acuerdo cuando empezó esta discusión de si Kast podía ser un riesgo para la democracia, cuestión que yo hasta ahora me mantengo agnóstico. O sea, debo decir que
si interpreto lo que dijo, no lo que publicó un medio online de lo que dijo Kast. Si yo escucho lo que dijo Kast con mi, ¿cómo se llama?, tradicional calidad interpretativa, yo no creo que le haya dicho voy a ser Bukele. Yo creo que dijo algo ligeramente distinto. Pero bueno. O sea, para ser fiel a la cuña o a la declaración, como la cuña, como decimos los periodistas. Suena muy feo decir que el Congreso no es tan importante, obvio. Construyó mal la frase. Claro, pero en el fondo la idea de gobernar a través de la potestad reglamentaria es enteramente constitucional. Evelyn Matei ha dicho algo parecido, en el sentido de que hay muchas cuestiones de que no necesariamente requieren ir a discutirlas al Congreso, sino que se pueden hacer con un gobierno que tenga la película clara, sea eficiente, ¿cierto? El senador Daniel Núñez también lo dijo. También lo dijo. Que si el Congreso no se avanzaba, se podía gobernar por decreto. Claro, pero entendiendo que eso no significa bypassear atribuciones del Congreso. O cometer ilegalidad. Ahora, lamentablemente el marco de la conversación en el mundo es que hoy día las democracias no mueren como antes, ¿cierto? Ese es como casi el cliché a esta altura. Que ya no mueren con Hawker Hunter, ¿cierto? Y tanques asaltando palacios y presidentes escapando de la azotea en helicóptero al exilio, ¿cierto? Hoy día mueren con tipos que elegimos nosotros y una vez que están adentro, poco a poco van cooptando las instituciones del Estado y en un proceso que se ha llamado ensanchamiento del Ejecutivo. Una de las claves de los procesos de erosión democrática contemporáneas es el ensanchamiento del Ejecutivo. ¿Qué es eso? Que tú llegas al Poder Ejecutivo y desde ahí empiezas a estirar tus atribuciones. Ya, legalmente. Correcto. A veces legalmente, con ciertos resquicios, o un poco también lo que ha pasado en México, creo que es un buen ejemplo para comparar, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, lo que estamos viendo, esta amenaza, entre comillas, de decir voy a pasar por el lado del Congreso y voy a gobernar por decreto, ¿debiese llevarnos a pensar en un proceso de ensanchamiento del Ejecutivo como aquellos que caracterizan los procesos de erosión democrática, o le estamos poniendo mucho color? Yo lo planteo en preguntas porque yo aún no tengo la respuesta. Oye, en todo caso, para profundizar y aportar un dato nomás sobre lo que tú decías, a propósito de esto de lo que dicen los chilenos, la ciudadanía, ¿qué responde frente a esto? Bueno, sobre la democracia hay niveles de insatisfacción bien altos. O sea, la encuesta, estaba buscando el dato de la encuesta de la UDP, de Ixo, UDP el año pasado, agosto de 2024, creo que el dato está bien vigente todavía. Solamente el 31% dice estar satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Chile. El resto, muy insatisfecho o insatisfecho derechamente. Bueno, la encuesta estaba algo similar. Y un 66% dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sigue siendo mayoritario. Pero es que acá hay algo bien... los que no responden eso llegan ya a un 33%. Hay algo bien paradójico, se ve acá, que es que los politólogos y los que miran esto desde la academia, ¿cierto? Los que tienen un compromiso normativo con la democracia liberal a toda costa, por sus virtudes procedimentales, digamos, por lo que representa la igualdad política, la alternancia pacífica en el poder, todo eso, somos pesimistas respecto del futuro de la democracia porque vemos que la gente cada vez la valora menos, que es lo que tú acabas de mencionar. Pero muchas veces la gente de a pie que responde a esas encuestas es pesimista por otra razón. Es pesimista porque siente que la democracia no está produciendo los resultados. No hay delivery. No hay delivery, como diría Ignacio Briones, claro. No está produciendo los resultados que quiere. Por ejemplo, en materia de seguridad. Por ejemplo, en materia de prosperidad. Por ejemplo, si yo soy verde, en materia de protección medioambiental. Por ejemplo, si yo soy mujer, en materia de igualdad de género. O sea, si yo asocio a la democracia con un determinado valor sustantivo, más allá de su capacidad procedimental de producir alternancia en el poder, sino con un valor sustantivo, con algo que yo deseo que ocurra, digamos, y finalmente no me entrega ese valor sustantivo, yo empiezo a mirar para el lado. Y digo, bueno, ¿qué pasa si es que elegimos un gobierno que no sea tan quisquilloso respecto de los pilares de la democracia liberal, pero en el fondo me entregue esos valores? Y fíjate que esto resulta en ambos lados. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, el 2018, cuando fue el Mayo Feminista, ¿se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo que hubo una reunión, una asamblea de las estudiantes de Derecho, que fue sin los inculpados, ¿cierto? Hicieron como un juicio sumario a los compañeros, y alguien, me acuerdo, en redes sociales dijo, oye, pero estas estudiantes de Derecho no conocen el debido proceso, la presunción de inocencia, ¿cierto?, etcétera. Como valores típicamente de una democracia liberal. Ellas se definieron diciendo esto no es un juicio, esto obedece a otro proceso, pero hubo gente que también dijo, bueno, nuestro problema es con la democracia liberal,
justamente porque esas reglas, el debido proceso, la presunción, se hicieron para juicios de hombres blancos propietarios, ¿cierto? Y no para estos. Hoy día hay gente partidaria de Kast que cuando personas como yo y otros dicen, uy, cuidado, esto puede ser erosión democrática, dicen, de eso justamente, para allá justamente queremos ir. Queremos ser menos quisquillosos, ¿cierto? Respecto de estas garantías y poner mano dura. Y si eso significa excepción constitucional y que el estado de emergencia se equipara al estado de sitio, que así sea. Entonces, yo no estoy tan seguro de que esta mini polémica que supuestamente afecta a Kast, lo veremos en los próximos días, realmente a su electorado Le importa. esté como diciendo, uy, ¿sabéis que yo iba a votar por Kast? Y ahora que dicen que es un peligro para la democracia, lo estoy pensando. Yo creo que mucha gente va a decir, de eso justamente se trata. Queremos más delivery y menos conversación. Pero son súper malas noticias. Es que además dijo desde algo... cierto punto de vista, pero es que hay un grupo de gente, de hecho Marcela Cubillos es una muy buena exponente de esta teoría, diciendo, ¿sabéis qué? Esto de, porque el Congreso es básicamente el lugar donde tenemos que ponernos de acuerdo con los que no piensan como uno, ¿cierto? Pero cuando hay ciertas materias en las cuales no vamos a llegar a acuerdo, y para republicanos muchas veces las cosas es, si las cosas no son como nosotros queremos, no hay acuerdo, tiramos el mantel, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y entonces llegar a la hora de contar cabezas, pues. Y si nosotros tenemos más que ustedes, tendremos más que ustedes. Es que además dijo algo que le hace sentido a las personas, como el sentido común, a las personas que probablemente quieren votar por él, incluso a los que no quieren votar por él, que dice, acá en Chile existe una hiperlegislación. O sea, no todo tiene que ser una ley, porque esa declaración que él da termina diciendo, en la práctica, tenemos leyes que tienen un reglamento que hay que aplicar. Pero resulta que ¿para qué vamos a legislar sobre algo que simplemente basta con aplicar el reglamento? Eso es cierto. Pero eso le hace sentido a la... O sea, sí, por supuesto. Cuando tú ves que el Congreso tiene los más bajos índices de popularidad, junto más o menos con los partidos políticos... A eso voy. La gente que en este minuto está escribiendo columnas, poniendo el grito en el cielo, de que Kast es una amenaza para la democracia, no digo que no tengan razón, estoy diciendo que eso es como cuando los exministros de Hacienda y los think tanks de economía escribían que los retiros eran mala idea. Al día siguiente subía un punto la popularidad de los retiros. Pero en contrapartida está lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos, donde Trump está gobernando por decreto y conocemos sus famosos decretos y el Día de la Liberación. Sí, tal cual. Bueno, y aquí lo dijimos también, la campaña de Kamala en las últimas 2-3 semanas acentuó que Trump podía hacer eso, podía ser un peligro para la democracia, y la gente que tenía decidido votar por Trump o le entró por un oído y le salió por el otro, o dijo, una de dos, o dijo, sí, eso es justamente lo que yo quiero. Entonces, no estoy tan seguro de que esto le haga tanto daño a Kast en la dimensión electoral, pero sí prende una luz, no voy a decir roja, pero amarilla, porque significa que hay que estar mirando con atención cuáles de los síntomas que se han dado en el mundo, pues nosotros somos tan especiales, esto ha pasado en muchas partes, cuáles de las, como dice la juventud, las red flags, ¿cierto? ¿Cuántas red flags se van acumulando para uno decir, cuidado, ¿cierto? Si lo sumas, si hay una sumatoria, porque cuando sale al pizarrón en el tema de la violencia en redes sociales, o en la práctica las fake news en redes sociales, no se ha querido pronunciar, como Matei, que se pronunció, digamos, para allá y para acá, contradictoriamente sobre el golpe de Estado. Y ahora esto, ya, déjame decir, ahí hay una yo creo que constante. no sé si son muy, pero hay algunas que me preocuparían más. Por ejemplo, empezar a tratar a tus adversarios en forma soez y grosera. Eso me parecería preocupante, ¿cierto? Una cosa hablar de la izquierda radical y otra cosa hablar de los zurdos de mierda, ¿cierto? O como lo hace Milei, o como Trump, decir que voy a encarcelar a mis opositores. Segundo, me parece que sería preocupante que empezara a pensar en eternizar su estancia en el poder, pensando en cambiar la Constitución. Esas cuestiones ya obviamente tienen otra envergadura. La idea de desconfiar de las instituciones electorales. Si no gano, es porque me hicieron trampa, ¿cierto? Él a todo esto ya tenía un par de episodios medio en esa... hace un tiempito. Sí. Pero ojo, o sea, esas cuestiones son las que yo pondría ojo. Cómo te relacionas con el Poder Judicial, con la prensa, cómo te relacionas con qué tanto espacio la oposición va a tener para hacer su pega. Esas son las cuestiones, más allá de que uno esté de acuerdo o no con sus políticas, como las vigas que sostienen esta casa llamada democracia liberal. Yo me preocuparía de